Eh, le pongo, dice aquí que se está grabando, le pongo Gotti, Boris. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Y esta reunión está haciendo aquí Boris. Ok. Bueno, entonces voy a poner la primera. Sí. Bueno, antes de comenzar, buenas tardes, compañeros. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a hablar sobre lo que es la donación de órganos, una cultura de salvar vidas. Me presento. Yo soy Liliana Reséndiz, oficial local del Comité Permanente de Salud Pública, y junto a Melissa Aguilar, la oficial local del Comité de Educación Médica, les traemos lo que es este webinar, que es súper importante, el cual va a estar a cargo de la doctora Esmirna Chuy Díaz. Ella es médico internista, nefróloga especialista en trasplante renal, con máster en trasplante de órganos y tejidos, por medio de la Fundación Puigvert, Hospital Universitario especializado en neurología, nefrología y andrología de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Y la doctora es presidenta de la Fundación Humanitaria de Trasplantes de Tamaulipas. Bienvenida, doctora. Nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Aunque tuvimos unos pequeños percances, ya estamos aquí. Le cedo la palabra. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Y qué bueno, me da gusto que tengan interés por este tema que no es muy socorrido, ¿verdad? Ni en los medios de comunicación, ni en nuestra sociedad. Y es lo que tenemos que hacer ya en adelante, ¿verdad? Y de promover esta cultura que se requiere para poder salvar vidas, como lo menciona la plática. Entonces, bueno, un poquito de la historia, les voy a hablar un poquito de la historia del trasplante. El primer trasplante que se hizo en el mundo fue en 1954 por el doctor Murray. Fue el primero en realizar un trasplante y fue de riñón. Posteriormente, en 1963, el doctor Stark hizo el primer trasplante de hígado en Estados Unidos, y también el doctor Hardy hizo al mismo tiempo, por el mismo año, el trasplante pulmonar en Estados Unidos, y el doctor Bernard hizo el primer trasplante cardíaco y él lo realizó en Sudáfrica en 1900. Voy a abrir un poquito para que 1960, está en la camarita, 1967. Bueno. Ya en México, el primer trasplante de riñón se hizo en 1963 por el doctor Federico Ortiz Quesada, en un hospital de IMSS. En el 75 en México fue el primer trasplante de córnea, y ya a partir del 85 se hizo el primer trasplante de hígado, de pulmón y de corazón en nuestro país. Esto es para que se den una idea de cómo ha ido la evolución de la donación y los trasplantes en nuestro país. Y podríamos hablar, si se usan en los años, en la barra inferior, podríamos decir que es a partir del año 2000 cuando realmente se empieza una actividad creciente de trasplantes. Obviamente, si ustedes miran la barra roja, corresponde a los trasplantes de donante fallecido. En comparación con los otros colores de la barra, pues vemos la mínima cantidad de trasplantes que se realizaba con órganos de donante fallecido. Ya a partir del 2000, pues ha ido creciendo esta curva, ¿verdad? De manera que en nuestro país ahorita se hacen alrededor de 3,000 trasplantes renales al año. Hay que mencionar que de estos trasplantes, el 70% sigue siendo donante vivo, y solamente el 30% es de donante fallecido. Entonces, esto habla pues de que todavía la cultura de donación de órganos después de fallecer, pues todavía, aunque va mejorando, ¿verdad? Porque empezamos con un 10%, ahorita es un 30%, pero todavía está lento. Ahora, me estoy refiriendo a los trasplantes en promedio que se van realizando en nuestro país. Sin embargo, ya ahorita con la época de la pandemia,
declinó la productividad en donación y trasplantes hasta un 70%. 70% me refiero a la realización de los trasplantes, o sea, una cantidad enorme que se dejó de hacer de trasplantes, y la donación bajó a hasta un 55% del que se realizaban anteriormente. Ahorita hablaremos un poquito de este plan de reactivación de la donación y trasplantes en nuestro país. Tamaulipas es un estado que se ha catalogado como de todavía de un mínimo desarrollo de infraestructura y de asignación presupuestal para los trasplantes. Entonces, si se fijan, todo Tamaulipas que tiene un azul tenue, entre más azul fuerte, pues quiere decir que es donde más se realizan trasplantes, y obviamente pues una de las grandes razones es la falta de asignación presupuestal. Bueno, porque comentarles algunos detalles históricos de nuestro estado, pues el primer trasplante renal de donante vivo, que fue de riñón, se hizo en el Hospital de Pemex en 1989. Fue un trasplante pues muy aventurado, anecdótico, porque realmente pues no progresó bien, pero fue hasta el 89. Imagínense si se remontan al 54, que fue el primero que se hizo en Estados Unidos, y el primero que se hizo en nuestro país, en la Ciudad de México, que fue en el 64, ¿cuántos años tuvieron que pasar para empezar a realizar un primer trasplante aquí en nuestro estado? Y bueno, de ahí todavía viene una época en la que no se hace nada, hasta el 2007, que se hace la primera procuración de córnea en el Hospital Infantil Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Al mismo tiempo se hizo el primer trasplante de córnea. Y fíjense, hasta el enero del 2008 se hizo una primera procuración multiorgánica donde se procuraron hígado, riñones y córneas. Y en febrero, en junio del 2008, ya me tocó ser la pionera en esto, en participar en esto. Hicimos la primer trasplante de riñón de donante fallecido con procuración en el mismo hospital. Y luego, pues en febrero del 2009 realizamos el primer trasplante de riñón de donante de cadáver. Bueno, la lista de pacientes que se encuentran en el Registro Nacional de Trasplantes, es decir, el RNT o Registro Nacional de Trasplantes, digamos, lo maneja el Centro Nacional de Trasplantes, que es una dependencia de la Secretaría de Salud, que tiene a cargo registrar tanto los donantes como los receptores, ¿verdad? Entonces, en ese registro existen actualmente más de 16,000 pacientes que están esperando un riñón, más de 7,000 que esperan una córnea, y alrededor de poquito más de 300 que esperan un hígado, alrededor de 50, es decir, ahorita 46 esperan un corazón, 4 riñón páncreas, que es pacientes que ya tienen, que tienen diabetes y a la vez insuficiencia renal, una diabetes tipo 1, y que lo óptimo pues es que se haga los dos trasplantes simultáneamente. De trasplante de pulmón y páncreas siempre son poquitos pacientes los que están en espera, pero no porque no lo haya, tampoco, en relación al riñón, que es el más socorrido, en realidad lo que pasa es que cuando un paciente está enfermo de un problema del hígado, que ya requiere un trasplante, o de un problema de corazón, son pacientes en un estadio ya muy avanzado de enfermedad que tienen una sobrevida muy corta. Entonces, esa lista prácticamente siempre es la misma cantidad. Vaya, no avanza, pero es porque no se tiene la diálisis ni hemodiálisis como lo tiene el riñón, que en este caso, pues el paciente puede sobrevivir más tiempo a la espera de su trasplante. Entonces, también hay que mencionar que hay un subregistro, o sea, esto es lo que tiene el RNT, el Registro Nacional. Sin embargo, los que anotan sus pacientes en el RNT son hospitales que tienen licencia sanitaria, y muchos hospitales no tienen licencia sanitaria, entonces esos pacientes no están inscritos en esa lista de espera. También, obviamente, ha habido también
dificultad históricamente para que los mismos médicos hagan una referencia del paciente a un trasplante. Entonces el paciente se queda en diálisis, en hemodiálisis, y muchas veces nunca se le menciona que se puede trasplantar, en el caso del riñón. Bueno, hablando un poquito del riñón, porque pues es un problema de salud pública muy severo que existe en nuestro país, ¿verdad? Por eso lo menciono, bueno, además poquito más enfocada al riñón, pero una situación grave que ocurre es de que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica en nuestro país, el 89% no lo saben. Así como ustedes saben que la mitad de los diabéticos y la mitad de los hipertensos no saben que lo son, pues así ocurre con insuficiencia renal y peor, porque el paciente, podríamos hablar que solamente el 11% de los pacientes que ya requieren diálisis se dializan, ¿no? Entonces, y hablando ya de un estadio más avanzado, que es la insuficiencia renal crónica en etapa avanzada, de que el paciente ya necesita diálisis, pues apenas en la cuarta parte, como decía, o sea, el 75% no saben que tienen ya una enfermedad avanzada. Entonces, eso sí, eso es muy grave, y entonces nada más estamos viendo la punta del iceberg. Cuando se habla que en nuestro país actualmente existen más de 90,000 pacientes, estas diapositivas están un poquito atrasadas, porque al 2010 había 71,000 pacientes, ahorita hay más de 90,000 pacientes que se encuentran en diálisis. En Tamaulipas se calcula que hay más de 8,000 pacientes, y en teoría el 30% al menos debería de trasplantarse. O sea, debe de haber un porcentaje mayor, pero al menos un 30%. Entonces, esto significa que en Tamaulipas deberíamos estar realizando al menos 100 trasplantes al año, los cuales no se están realizando. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Esta es una curva que yo saqué en un trabajo de investigación, la sobrevida en hemodiálisis. Fíjense cómo desde el primer trimestre la sobrevida desciende de manera importante. Hay un riesgo de mortalidad del 60% apenas empezando la hemodiálisis, los primeros 3 meses. Ya después la curva se mantiene estable, de manera que se habla de que los pacientes en hemodiálisis tienen más de la mitad fallecen a los 3 años de hemodiálisis. O sea, no tienen una sobrevida mayor de 3 años la mitad de los pacientes. En cuanto a la causa de daño renal por que requieran un trasplante, pues realmente no hay diferencia. O sea, todos los pacientes, ya sean diabéticos, con glomerulopatías, con enfermedad renal poliquística, eh, todas las causas de insuficiencia renal deben de someterse a un protocolo de estudio para trasplante. Esto es para analizar un poquito un análisis de costos que hicimos en el IMSS. El trasplante renal es el más costeable que existe, el más rentable porque con el alrededor de 250,000 pesos cuesta un año de hemodiálisis, y es lo mismo que se gasta en un trasplante, siendo que ya el paciente pues ya no va a estar en este programa, y aparte pues, va a recuperar su calidad de vida. Bueno, hay 2 tipos de trasplantes, que es el de donante vivo y el de donante fallecido. El de donante vivo lo podríamos dividir en el donante vivo familiar, que es el donante vivo relacionado, y el donante vivo no relacionado, que es en el que no hay consanguinidad. Entonces, en esto, pues, históricamente en México se ha ido avanzando un poquito más para la realización de los trasplantes, y ha habido avances también en materia legal, porque antes solamente podrían donar órganos los familiares. Ya alrededor del 2003 se hizo una reforma a la ley, de manera que ya cualquier persona puede donar un órgano aunque no sean familiares.
Bueno, esto es para hablar un poco del porcentaje en relación a la donación cadavérica, a la donación de donantes vivos. Y pues ahorita actualmente son el 70% son de donantes de cadáver. Bueno, esto es para mencionar, ¿sí me escuchan? Sí se escucha. Ah, sí, perdón. Esto es para mencionar un poquito los avances que ha habido en materia de legislación. Entonces hablamos que en el año 1987 se empezó a hacer un registro de los trasplantes. Fíjense qué tan vaya que tampoco es muy lejos, ¿no? Y en el 2000 fue cuando ya se hizo un reglamento dentro de la Ley General de Salud para hacer en materia vaya de regulación, y tanto de infraestructura hospitalaria, y regulación de la calidad de los trasplantes. Y en este mismo año, en el 2000, cuando fue Ernesto Zedillo el presidente, fue cuando se estableció el consentimiento tácito. Antes médicos era, teníamos el riesgo de caer en un delito, y así se nos veía cuando solicitábamos los órganos a la familia. Entonces, siempre el jurídico, la cuestión de los, de los notarios y la ley, pues hacían muy tardado el proceso, de manera que finalmente los trasplantes no se daban porque el paciente que estaba en muerte cerebral y que se estaba tratando de hacer todo rápido para la donación, pues siempre la cuestión jurídica lo retrasaban tanto, ¿no? Sin embargo, ya en este año, pues ya se estableció el consentimiento tácito, de manera que la ley protege a los médicos para que puedan solicitar los órganos a la familia, ¿verdad? Y este consentimiento tácito consiste en que todos los mexicanos somos potenciales donantes mientras no hayamos manifestado la negativa en vida. Obviamente que siempre la decisión pues lo van a tomar nuestros familiares, ¿verdad? Cuando ya hayamos fallecido, ahí son a los que se les va a preguntar y son los que van a tomar la decisión. Entonces, bueno, pues fue un avance importante. Y luego ya en el 2004 pues fue la reforma del artículo 333 de la Ley General de Salud, que es para decir que las donaciones pueden ser entre personas no familiares. Y bueno, ¿qué es un proceso de donación? Un proceso de donación se habla de que inicia con la sociedad y termina con la sociedad, porque finalmente somos la misma sociedad quienes necesitamos los trasplantes y somos quienes los vamos a proporcionar, ¿verdad? Entonces ya a nivel hospitalario empieza con la detección del donante, que esto significa que en las áreas críticas, terapia intensiva, urgencias, existan pacientes que tienen muerte cerebral y que se les diagnostique muerte cerebral, ¿verdad? Ustedes saben que habitualmente esto es por traumatismos craneoencefálicos o por aneurismas cerebrales, ruptura de algún aneurisma cerebral, es decir, que el paciente todavía siga corazón latiente, pero que ya tenga muerte cerebral. Y lo que es una carrera contra el tiempo, porque el paciente, una vez que tiene muerte cerebral, pues los órganos empiezan a afectar. Entonces, normalmente en 24 a 48 horas tenemos que completar el proceso para que esos órganos sean viables. De hecho, pues se habla de que en las primeras 24 horas después de la muerte cerebral podría ser viable todo. Ahorita en adelante le voy a decir qué órganos y tejidos pueden donar. Pero ya una vez que estamos después de las 24 horas de la muerte encefálica, pues ya se puede seguir donando tejidos y de órganos. Lo que se puede rescatar son riñones y en ocasiones el hígado. Pero obviamente ya el corazón, los pulmones y páncreas ya no se puede rescatar. Bueno, se confirma la muerte cerebral por
por métodos clínicos y por métodos paraclínicos, ¿verdad? Normalmente usamos el electroencefalograma para determinar que ya no hay actividad cerebral. Al mismo tiempo se está dando mantenimiento al donante, ¿verdad? A través de ventilación mecánica, de medicamentos que mantengan el paciente a corazón latiente con hemodinámicamente estable y metabólicamente estable. ¿Ok? Una vez que se está haciendo esto, pues se localiza la familia para pedir el consentimiento familiar, ¿verdad? Digamos, este es el eslabón más débil de todo el proceso, porque es cuando ya muchas veces ya avanzamos en el proceso, ya tenemos el paciente en condiciones, el donante en condiciones óptimas, y el consentimiento familiar o no se da pronto, porque muchas veces dicen que lo van a pensar, o sencillamente dan la negativa. En los casos médico-legales, es decir, cuando hay una situación de accidente o una muerte fuera del hospital, entonces ahí sí necesitamos del jurídico, del agente del Ministerio Público para que ellos levantan un acta, ¿verdad? Donde la familiar está aceptando o está autorizando la donación. Después ya se procede a la extracción de los órganos, pase quirófano para la extracción de los órganos, y aquí siempre al paciente se le va a tratar como cualquier otra cirugía, con respeto, con dignidad, se va a tratar el cuerpo. Quiero mencionarles que aún donando hueso, donando piel, el cuerpo va a quedar con un aspecto, sin cambiar su aspecto, vaya. De hecho, en un momento dado, si se lleva a cabo el funeral, el féretro puede estar abierto porque no se va a notar la donación. Después ya pasamos al paso de la preservación, es decir, ya los órganos extraídos tenemos que preservarlos para trasladarlos y asignarlos y trasladarlos a los sitios donde se vaya a hacer los trasplantes. Normalmente un corazón, después de la extracción, se tiene que hacer el trasplante en menos de 6 horas, porque si no el corazón ya se daña, si no se hace el trasplante en 6 horas. Por eso es que muchas veces ven que el corazón se traslada por avión, por avioneta, precisamente por la rapidez con la que se tiene que hacer el trasplante. El riñón puede tardar hasta 12 horas, ¿verdad? De hecho, ya hay máquinas pulsátiles que pueden mantener los riñones inclusive hasta más de 24 horas. Pero normalmente siempre vamos a tratar de hacerlo lo más rápido, porque si hablamos de una isquemia de 6 horas, de 3 horas, pues esto le va muy bien al paciente, ¿verdad? Y bueno, los criterios de asignación dependen, ¿a dónde se van a ir los órganos? Pues esto depende de los criterios de asignación. Y esto, primero, el primer criterio es que la gravedad del paciente. Es decir, el que esté en la lista no va a ser el que se va primero, que se va a trasplantar, no es el primero de la lista, sino va a ser quien lo requiera de manera más urgente. Siempre cuando los órganos se llevan a cabo en un hospital, el primer sitio donde se asignan es al mismo hospital que los procuró. Si el hospital tiene licencia sanitaria para donación y trasplantes, pues ahí se van a realizar. Si no tuviera receptores, pues entonces se trasladan a la red que ya tenga estipulada ese hospital para la asignación de los órganos. Bueno. La tasa de donación se mide por donantes por millón de habitantes, ¿verdad? Entonces, si comparamos México con el resto del mundo, podríamos decir que México tiene 3 donaciones por millón de habitantes. Los estados que hacen trasplantes, eso estoy hablando de todo el país, pero hablando por estados, obviamente los estados donde se hacen trasplantes pues tienen una tasa de donación mayor.
Por decir, Nuevo León tiene 12.4. Pero si comparamos la tasa de donación que tiene México a España, por decir que anda entre el 50 y el 60 donaciones por millón de habitantes, o Estados Unidos que anda entre el 30 y el 40 por millón de habitantes, pues todavía nos falta mucho. También hay que tomar en cuenta que los potenciales donantes apenas suponen 2% de las muertes de un hospital. Es decir, como aquí en el Hospital 6, que mueren alrededor de 1,000 personas por año, pues apenas es un 2% de esos 1,000 personas se consideran como potenciales donantes. O sea, haciendo un estudio de potencialidad de donación en los hospitales, a eso se ha llegado a la conclusión de que apenas el 2% de las muertes hospitalarias. Y de este 2%, la mitad no se convierten en donantes por diferentes causas, y entre ellos, que es la más importante, es la negativa familiar. Bueno, aquí yo hace algún tiempo saqué la tasa de donación que tenemos aquí en el sur de Tamaulipas, de acuerdo a la población que tenemos. Y bueno, en el curso de los años, pues hemos tenido, fíjense, en el 2016 una donación, en 2015 2 donaciones, en el 17 2 donaciones, en el 2020 una y 2021 2. O sea, esto equivale a esas tasas tan pequeñitas de 0.7, 1.5 de donaciones por millón de habitantes en el sur de Tamaulipas. También esto tiene que ver con que, pues, que necesitamos tener más centros hospitalarios que tengan licencia sanitaria para realizar los trasplantes. Cada uno de los hospitales tenga la figura del coordinador de donación, que es el encargado de buscar los donantes. Los donantes no llegan solos, los donantes hay que buscarlos. Ustedes a lo mejor no sé si han ido a algún hospital donde van a urgencias y realmente pues hay pacientes intubados, pero nadie se pone a pensar que ese paciente intubado podría ser un donante si se le hace un diagnóstico si llega a tener un diagnóstico de muerte encefálica, ¿verdad? Digamos, los donantes más frecuentes que ocurren son por traumatismo craneoencefálico en relación a la muerte encefálica. Bueno, en la selección del donante, pues es un procedimiento complejo y multidisciplinario, porque intervienen pues decenas de médicos, prácticamente se mueve todo el hospital para seleccionar ese donante, ¿vale? Para decir que este puede ser donante. Ya primero pues el neurólogo tiene que determinar la muerte encefálica, el intensivista tiene que darle mantenimiento al donante, el coordinador de donación tiene que hacer toda esta parte en principio de la entrevista al familiar, y bueno, laboratorio, administrativos, almacén, todo se mueve a la hora de que haya una alarma de donación. Principalmente tenemos que descartar enfermedades transmisibles, y como pueden ser infecciones o pueden ser neoplasias que puedan transmitirse del donante al receptor. Y obviamente también valorar la funcionalidad de los órganos a trasplantar. O sea, tenemos que estar, para pensar en hígado o para pensar a procurar riñones o corazón o pulmones, pues tenemos que hacer los estudios funcionales ya desde cada órgano, ¿verdad? Hay protocolos de estudio para cada uno de los órganos y llevarlos a cabo, ¿no? Hay diversos criterios, por decir, para clínicos, médicos, para seleccionar el hígado, para seleccionar el corazón. Hay que hacer un ecocardiograma, ¿ok? Por decir, pacientes que tienen muy alto el sodio y alteraciones de pruebas de función hepática, pues obviamente ya no son candidatos a donar hígado. Entonces, por ponerles un ejemplo. Bueno, la muerte cerebral siempre ha sido uno de los problemas
crean confusión a la hora de decidir una donación, porque mucha gente piensa que muerte cerebral equivale al coma, y coma es una depresión del estado de conciencia en el que el paciente puede despertar. Entonces mucha gente confunde esto y los familiares muchas veces dicen, no, pero es que él puede despertar, o sea, su corazón está latiendo. Entonces se tiene que aclarar con las familias de que la muerte cerebral significa muerte, prácticamente. Bueno, la entrevista familiar, es decir, cuando el coordinador de donación solicita los órganos a la familia, siempre es importante mencionar que es el coordinador el único que puede tener este papel. O sea, ni los intensivistas, ni los médicos tratantes, nadie puede hacer la entrevista familiar. Una razón, porque tiene que ser un médico separado, legalmente debe ser un médico que no interviene en el mantenimiento del donante, ¿verdad? Porque se presta a una simulación. Y por otro lado, el coordinador de donación ya tiene un diplomado, ya tiene la preparación para llevar a cabo la entrevista familiar, ¿verdad? Que esto pareciera que no es importante, pero esto es lo más importante en el proceso. Y muchas veces tenemos que saber tratar a las familias a la hora de solicitar los órganos. Bueno, entonces, el consentimiento, se los mencionaba, que siempre, aunque ustedes dejen su tarjeta de donación o hayan mencionado que querían ser donantes en vida, que lo hayan mencionado, siempre su familia es la que va a tomar la decisión o va a respetar su decisión. Por eso es importante que ustedes se lo mencionen o que se lo mencionemos a la persona que va a tener digamos, el poder legal para hacerlo. Por decir, en el caso de los casados, bueno, pues su esposo o su esposa, son los que tienen el poder legal para decidir si esos órganos van a ser donados, ¿verdad? Entonces, decirlo a la persona más importante de la familia, que puede ser líder, para que a la hora en que si eso sucediera, pues se respete la voluntad, ¿sí? Las tarjetas de donación, muchas veces lo primero que se pierde es la cartera y pues la tarjetita de donación nunca llega, no se identifica. Bueno, hay algunos mitos y la negativa familiar, como que la religión lo permite. Ahorita actualmente no hay ninguna religión que esté en contra de la donación de órganos, ninguna en absoluto. Hay algunas como los testigos de Jehová que no aceptan la donación de sangre, pero fuera de esto no hay en la donación de órganos ninguna limitación en ningún tipo de religión. Luego se hablan otros mitos como que la gente con dinero pues son los únicos beneficiados, y eso obviamente que es un mito, ¿verdad? Porque los médicos que intervienen en el control del paciente o en el tratamiento del paciente intervienen ni en la donación, ni en la procuración, ni en el trasplante. Entonces, pues hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Siempre cada donación, hay que mencionar, de regreso, cada donación se realiza bajo la confidencialidad, es decir, la ley dice que el donante y el receptor, más familia del donante y el receptor, pues no se deben de conocer, ¿verdad? Por ley se debe de mantener en confidencialidad. Sin embargo, yo he estado en algunos procesos de donación en los que muchas veces el familiar del paciente fallecido quiere saber a quién se va a donar. Entonces, ahí ponemos en la balanza, y esta vez a mí 2 veces me tocó poner en la balanza, o transgredo la ley diciendo la identidad, o se le salva la vida, ¿verdad? Bueno, esto es lo que decía Juan Pablo II en relación a la religión católica. Todas las religiones hablan de que es la máxima expresión de humanitaria que puede tener una persona.
Otros mitos, pues, otros inconvenientes a veces es que piensan en la mutilación del cuerpo, es que pues ya les mencioné que no se cambia el aspecto. Siempre el coordinador de la donación tiene que estar al pendiente de que el cuerpo no se retrase su entrega a los familiares, ¿verdad? Y bueno, esto del tráfico de órganos también es otro mito. Esto de que aparecen cuerpos sin órganos o de que se secuestraron a una persona y la regresaron sin un órgano, eso es totalmente leyendas urbanas, ¿verdad? Es imposible con todo, ya lo han visto con este proceso de donación tan complejo, con una cirugía compleja, con la identificación de la compatibilidad y todas estas situaciones, sería imposible que un trasplante se pueda hacer en la clandestinidad. Igual aquí dice el resentimiento por maltrato en el hospital, pues es algo que yo agregué porque en realidad es algo que se vive cotidianamente, ¿verdad? Que la familia muchas veces dice, bueno, ¿por qué voy a dar algo si desde que llegué me han sacado de aquí, me han tratado mal? Entonces, todo eso a la hora de pedir algo a la familia, pues todo expresan todo su sentido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los órganos utilizables para donación, tanto de vivo como de cadáver? Pues de cadáver, o sea, ya después de morir, podemos donar las 2 córneas, los 2 riñones, los 2 pulmones, el hígado, el corazón, el páncreas, y tejidos como el hueso, válvulas cardíacas, cartílago y piel. ¿Okay? Con una donación de cadáver podemos salvar 8 vidas si le incluimos el intestino también. ¿Ok? Y podemos dar la rehabilitación a través del hueso, válvulas cardíacas, cartílago y piel hasta 100 personas, beneficiar hasta 100 personas con una sola donación. Y en vida, pues bueno, podemos donar un riñón. También se puede donar en otros países, no aquí, porque todavía no tenemos este tipo de cirugías, fragmentos de pulmón, ¿verdad? O fragmentos de páncreas. En México sí se hace la donación en vida de hígado, fragmentos de hígado. Eso sí frecuentemente se hace. Entonces, en vida podemos donar esto. Y bueno, también en vida podemos donar partes de hueso, podemos donar también partes de piel en algún momento dado, ¿no? Ya hablé un poquito de la preservación de los órganos. Les decía que lo que duran preservados los órganos, ¿ok? El riñón, todas las horas que puede durar, el corazón. La piel es indefinido porque la piel, una vez que se extrae, se liofiliza, o sea, se trata de manera que queda como en bolsitas, como en fragmentitos de piel, y inclusive ya no necesitan ni refrigeración. El hueso sí necesita refrigeración, pero puede durar hasta 100 años guardado, ¿verdad? Y bueno, también hay hueso que se liofiliza también y se usa para prótesis, para cosas de dental o para tratar tumores óseos. O también hay piezas completas, pues hay huesos de cadera también que se pueden trasplantar. Los deportistas tienden mucho, digamos, a tener problemas de los cartílagos. También los cartílagos se pueden usar para las personas que tienen problemas de las articulaciones, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné, los principios de asignación. Y bueno, esto aquí habla de que muchas veces los médicos no queremos pedir los órganos porque es difícil enfrentarse también a una situación de crisis familiar, ¿no? Porque siempre la familia o muchas veces, pues no acepta el fallecimiento de la persona, está reticente con el hospital, ¿verdad? Y muchas veces los médicos dicen, es que le voy a agregar una aflicción mayor a la familia, ¿no? Entonces, y además muchas veces implica más trabajo, ¿no? Porque digamos el intensivista, que no, pues el paciente realmente ya no hay nada que hacerle,
está en muerte encefálica y dicen, no, pues puede ser un donante, entonces esto también implica más trabajo. Entonces, siempre también esto, aunque la situación es que sí es una realidad, la apatía muchas veces de los médicos por entrar en un proceso de donación. Bueno, y aquí mencionarles la estrategia de reactivación. Les decía que las donaciones de los trasplantes ahora en la época de la pandemia disminuyó muchísimo, más de un 70% disminuyeron los trasplantes y más de un 55 disminuyó la donación. Sin embargo, a partir de diciembre del año pasado se empezó esta estrategia de reactivación, de manera que ya esta curva que estaba totalmente en descenso, pues ya se está horizontalizando. Entonces ya en este año, a partir de este primer semestre, ya se empezó nuevamente a mejorar la productividad en donación de trasplantes. Obviamente esta estrategia pues va en relación al riesgo epidemiológico, es decir, en semáforo rojo solamente se pueden hacer trasplantes de los que llamamos urgencia cero, que significa que son pacientes ya con un pronóstico de vida corto, ya muy complicados, y que sea de donante fallecido. En el semáforo naranja, a esto también se les añade ya el trasplante corneal, que se puede hacer de manera ambulatoria, es decir, un paciente estable y que puede estar en condición de hacerlo de manera ambulatoria, se puede hacer de donante de trasplante corneal. Sí se añaden también los trasplantes pediátricos que se encuentren en buenas condiciones, de factores de riesgo. Y en el semáforo amarillo, ahí se incluyen además ya los trasplantes de donante vivo, pero sin factores de riesgo importantes. Es decir, se describe, ¿verdad?, en las guías de que el paciente con obesidad, el paciente con diabetes, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el fumador, esos pacientes en semáforo amarillo no se pueden trasplantar. Y bueno, ya el semáforo verde, pues ya no hay restricciones para ningún tipo de donación de trasplantes. Pero independientemente del semáforo que tenga la entidad, el país, la entidad o el municipio, cada hospital debe de tener su riesgo también epidemiológico. Es decir, el semáforo, el hospital puede estar en un semáforo diferente al de la entidad o al del municipio. ¿Por qué? Porque se basa en la cantidad de camas no COVID, la disponibilidad de camas no COVID, ¿verdad? En semáforo rojo estaría un hospital que tenga menos del 30% de camas disponibles no COVID, es decir, que tenga más del 70% de sus camas con COVID. Y así, en descenso hasta el semáforo verde, en el que el hospital, para poder realizar trasplantes, tendría que tener más del 70% de disponibilidad de camas no COVID. Bueno, la procuración de córneas, solo para mencionarles que la procuración corneal no tiene restricciones allá. Hasta una persona de 80 años, de 90 años puede donar córneas. Y no importa que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga patologías, ¿verdad? Las córneas inclusive se pueden procurar ya a corazón no latiente, vaya, cuando el cuerpo inclusive pues ya esté ya sin, muchas veces, bueno, anteriormente se realizaba ya en el mortuorio, pero actualmente pues se debe de hacer con todas las medidas en área de unidad de terapia intensiva o en quirófano. Entonces, estas se pueden trasplantar, tienen 10 días para trasplantarse, o sea, es decir, se conservan en una solución especial que se llama Oxisol y se conservan en refrigeración para poder ser trasplantadas en no más de 10 días. Bueno, yo, digamos, empecé el programa de trasplantes ahí en el Hospital 6 de Lille
y realizamos pues 36 trasplantes renales, de los cuales el 52% fue de donante fallecido. Esto es parte del trabajo que presenté también, la evolución, que fue una evolución exitosa en los pacientes a corto y a largo plazo. Bueno, pues la donación también se ha mencionado de que pues puede ser de ayuda a los familiares muchas veces. O sea, la experiencia que tenemos es de que la familia, una vez que lo decide, siente un consuelo, ¿verdad? Porque para ellos significa que pueden ayudar, que pueden ayudar a otras personas a seguir viviendo. Y por otro lado, tienen el sentimiento de que ese ser querido ha trascendido más allá de la muerte. Bueno, entonces, pues todavía hay cosas pendientes en varios rubros. Entre ellos, pues es mejorar la cultura de la donación, ¿verdad? Esto significa pues hacer un cambio de mentalidad en la población, ir contra todos esos mitos que se han creado a través del tiempo, que haya obviamente más asignación de recursos económicos para la donación y para los trasplantes. Y bueno, hace falta remuneración al personal de salud. O sea, realmente también este es un problema, ¿no? Comparándonos con países como España, pues hay el coordinador de donación siempre tiene un incentivo. Entre más donaciones procure, pues se le va a pagar más. Entre más trasplantes hagan el equipo de trasplantes, se le va a pagar más. Entonces, esto es cuestión de organización, porque finalmente se va a gastar mucho más en la enfermedad, en la patología crónica del paciente que en la realización de los trasplantes. Bueno, esto es una diapositiva viejita que se me coló aquí, pero aquí la expectativa que teníamos hace algunos años pues era crear una asociación humanitaria de pacientes y ya nosotros estamos trabajando desde el 2006 hasta la fecha ya como asociación civil, promoviendo la cultura de la donación de órganos. Y no solamente esto, sino también promoviendo la prevención de las patologías crónicas que pueden ser susceptibles de un trasplante y a todos los niveles, ¿no? A nivel médico, a nivel de la población en general. Y bueno, en este caso, en estudiantes, ¿no? Como ustedes. Y una parte importante que es bueno saber por ustedes es que la figura del coordinador de donación es una figura que se copió de España, precisamente para que esta figura, este profesional de la salud se dedique solamente a detectar los donantes. Entonces, sí se ha avanzado porque aquí en la región prácticamente todos los hospitales públicos y privados, que de hecho es por ley, deben de tener un coordinador de donación. Y lo que significa para esas parejas son de arriba, que le donó su sobrino, a su tío, en Semaín, y las dos chicas de abajo son dos trasplantadas que fueron producto de una donación de cadáver hace algunos años en el INSS. Para ellos, pues, significa una nueva oportunidad de vivir, pero no solamente vivir, sino vivir con calidad y reincorporarse a una vida productiva. Esos 3 pacientes tuvimos una jornada de trasplante muy larga, fueron varios días de estar en el hospital porque teníamos programado un trasplante de donante vivo y tuvimos una alarma de donación, de manera que hicimos 3 trasplantes seguidos uno tras otro. Y se dieron de alta el mismo día casualmente. O sea, la evolución fue tan similar, pacientes muy diferentes, pero fue una evolución muy similar y los 3 fueron a casa el mismo día. Bueno, pues creo que es todo. Ya. No sé si tengan algún comentario o una pregunta. Bien, doctora, muchísimas gracias. Sin duda la donación de órganos es un tema
fundamental y de mucho interés. Su ponencia estuvo excelente. Compañeros, los que están ahorita de participantes, si alguien tiene alguna pregunta, pueden porfa escribirlas en el chat. Los que estén viendo la transmisión en Facebook también pueden escribir sus preguntas y se las vamos a leer a la doctora. Ahorita abrimos la ronda de preguntas, doctora. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Doctora, si me diera permiso de poder proyectar yo para entregarle un reconocimiento. Gracias. No sé, ahí, así que le muevo. ¿Le tengo que mover algo? Sí, en la parte de arriba le aparece la opción de un cuadrito rojo y ahí le pica. ¿El chat? ¿No está? No. O a ver, Sí. creo que Stop, puedes share. mover para Meli, que- creo que intenta compartir, ¿no te deja compartir? Creo que lo abrí para todos. Ah, ya me di. Bueno, queremos darle de parte del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, CEUAT, a través del Comité Permanente de Salud Pública y el Comité Permanente de Educación Médica, le vamos a otorgar el presente reconocimiento a la doctora Esmirna Chuy Díaz por haber impartido el webinar de donación de órganos, una cultura que salva vidas, efectuado el día 1 de octubre del 2021 en Tampico, Tamaulipas. Muchísimas gracias, doctora, por Gracias. tan... ¿sí se compartió? No, Bueno, a mí no me apareció. proyectalo otra vez por ti. Ahí está. Ya aparece, sí, no me aparece. Ah, ya lo estoy viendo. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por esta buena ponencia y que creo que es fundamental para todos los estudiantes de medicina y para la comunidad en general. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Es un gusto. Antes de salirse, no sé si puedan prender cámaras, por favor.